Hola, muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar más de política y de opinión y vamos a dejar por el momento el derecho a un lado. El tema de hoy vamos a hablarlo con base a unas noticias que estuve viendo la semana pasada sobre el aumento de la violencia política en Colombia. Quería hacer este video hace un par de días, pero bueno, ustedes saben que en Colombia las cosas son muy rápidas, cada día nos sorprenden hechos diferentes. Ahora, por ejemplo, tenemos la noticia de que la página web de la rama judicial y de otras entidades públicas, al parecer, sufrió un ataque informático, un delito informático que se llama ransomware y consiste en una especie de secuestro extorsivo de datos, entre comillas. Es decir, el hacker invade tus bases de datos, te secuestra unos documentos, una información, unos datos. Recuerden la importancia de los datos hoy en día y te pide un rescate para devolvértelos. Básicamente eso dicen las noticias y los rumores, que fue víctima la página de la rama judicial, incluso se suspendieron los términos. Pero bueno, no nos desviemos tanto. Solamente lo decía a manera de ejemplo, para que vean que en Colombia todos los días nos sorprendemos. Pero tocando el tema más importante, y es que en la historia de este país, tristemente la violencia nos ha acompañado desde los inicios. La conquista, la independencia, inclusive ni siquiera habíamos terminado de independizarnos cuando tuvimos la patria boba, la reconquista. Todo este duelo de los partidos liberal, conservador, la época de la violencia, la guerra de los 1000 días, la época de la guerrilla, de los paramilitares, del narcotráfico, etc. Es decir, la violencia tristemente nos ha acompañado, la violencia política, durante mucho tiempo de nuestra historia. La Constitución de 1991 fue una especie de ayuda a conciliar la paz entre los diversos grupos. Sin embargo, los hechos de violencia, pues, después del 2000 y finales de los 1900, también fueron muy cruentos. Con esto trato de decir de que desde el 91 y los tratados de paz que se intentaron hacer antes y después de eso, han buscado de que la violencia política en el país baje. Ese es el objetivo, de una u otra forma, sin importar pues la política, la ideología o lo que nos digan nuestros gobernantes de turno. La paz es un derecho que aparece en la Constitución política entre los primeros artículos, los que tienen que ver con los principios y derechos fundamentales. Pero ¿qué está pasando en Colombia? Que la violencia política se está recrudeciendo. Y vamos a demostrarlo o a comentarlo mediante 5 hechos que hemos escogido con base en las noticias más sonadas. Por supuesto, hay muchas más, hay muchos hechos de violencia, pero hemos escogido 5 que se han enmarcado en los últimos días, que han sido muy sonados. Entonces, después de toda esta charla, el tema es el aumento de la violencia política en Colombia. Vamos a entrar en materia. Y es que según la prensa y por supuesto pues las entidades, las organizaciones públicas y privadas, la violencia política ha aumentado en el país. Parece que ha cogido más fuerza por el tema de las elecciones regionales. Es posible también que por las elecciones de octubre pues los ánimos estén un poco más crispados, caldeados. El gobierno y las organizaciones electorales piden respeto por la diferencia, por la tolerancia. De acuerdo con la MOE, hasta finales del mes de mayo se habían reportado 320 casos de violencia política contra figuras políticas, candidatos. Ojo, casi 100 casos más que los que se registraron en las elecciones regionales de hace 4 años. Eso es mucho decir. Es bastante decir. Además, alertaron que previo al arranque de la contienda se evidenció el periodo más violento en los últimos años en Colombia, siendo los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle entre los territorios más afectados. Una de las razones por las cuales puede suceder esto es que estamos en un constante choque de fuerzas. Tenemos que en Colombia por primera vez, pues formalmente en la historia, un presidente de izquierda está en el poder. Esto ha hecho que los partidos más afines a esta ideología y los movimientos, los grupos han cogido más fuerza y quieren ratificar esta victoria en las elecciones regionales, por supuesto. Y así, como es natural, como es un derecho también a la contradicción argumentativa, razonable, a la oposición, que de hecho ya es un derecho fundamental establecido en la Constitución política, pues también hay fuerzas que no están de acuerdo con el gobierno
Y por supuesto se están moviendo ya sea de forma independiente o ya sea en coaliciones para tratar de que el gobierno no gane, o por lo menos la mayoría de cargos de las alcaldías, gobernaciones, servidores de las corporaciones públicas que se escogen en octubre. Sin mencionar toda la pugna que hay en el Congreso con el tema de las reformas, que ya han salido varias, por ejemplo el tema de la jurisdicción agraria, el tema de la reforma tributaria, pero faltan otras, se dice la reforma a la salud, la reforma laboral, el código minero, reforma a la educación, reforma al código electoral. Es decir, realmente hay un gran paquete de reformas que este gobierno, alternativo a lo que se conocía en los años anteriores y en la historia de Colombia, en su oficialismo, que viene con, repito, con este gran paquete. Y por supuesto ya hay una oposición, que es un derecho ejercerla, por supuesto con argumentos, y también para las reformas se deben utilizar argumentos y el respeto. Entonces, ya entrando en materia de los 5 hechos que les dije en un principio, el primero es que sucedió en un debate en Cali. Uno de los escoltas de Wilson Ruiz, del candidato a la alcaldía, ex ministro de Justicia, desenfundó su pistola luego de que un joven intentara poner sobre la cabeza del aspirante una gorra con el nombre del pacto histórico. Este sábado 9 de septiembre los enfrentamientos, gritos de pánico y los candidatos que huyeron del salón del edificio en Cali marcaron lo que fue el final del encuentro, aunque los hechos son confusos y las versiones de este episodio se contradicen. Es decir, digamos que esta es una de las teorías que más ha ganado, entre comillas, y es que una escolta del candidato reaccionó ante un joven que quería ponerle una gorra al candidato. Es natural que de pronto los escoltas, por la labor que tienen, van a estar, digamos, muy atentos a movimientos que pueden ser sospechosos o por error pueden considerarse sospechosos. Y es que recuerden que las personas también pueden cometer hechos por error. Los errores están reconocidos inclusive en el Código Penal, y si son invencibles, es decir, si son errores que hubiera podido incurrir cualquier persona, el sujeto ni siquiera va a ser condenado, es decir, porque la ley reconoce el error. Entonces, asumiendo que esta fue la teoría, según lo que dice la prensa, pues tenemos este hecho, ¿no? Que estaban en un debate, intentaron ponerle una gorra, reaccionó el escolta y, en fin, pues ustedes pues entenderán esta situación pues de pánico que se generó en este primer hecho. El segundo hecho es que pasa con el candidato de la alcaldía de Bogotá, Jorge Luis Vargas, que si no estoy mal fue general de la policía o estuvo en la fuerza pública, por decir unos cuantos datos, no es por ninguna razón específica, pero denunció que varios espejos de los vehículos de los militantes de Cambio Radical fueron rayados y quebrados, y un candidato al Consejo de Bogotá por el Centro Democrático señaló haber sido atacado por un grupo de personas en la Universidad Pedagógica en Bogotá mientras realizaba actividades de campaña. El tercer hecho, y creo que todos o la mayoría lo conocemos, porque tiene que ver con la popular Selección Colombia, y es que el 7 de septiembre el representante del Pacto Histórico SCAF, Ahmed SCAF, y el ex embajador Armando Benedetti fueron chiflados en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Al parecer iba por su silla, se encontró a la mamá y a la familia, a la esposa, de Luis Díaz, el futbolista, y bueno, no llegaron a un acuerdo rápido. La gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, los chiflaron, y le gritaron a ellos y a sus familias que se fueran del lugar, y a SCAF le arrojaron cerveza en la cara. Esto se puede ver en los videos que están difundiéndose por todas las redes sociales. Por supuesto que dice SCAF que fue un ataque político, que él solamente quería ir por su silla. Bueno, supongo que es algo que en principio tiene lógica. Cualquier persona va a reservar sus asientos porque precisamente para eso se organizan previamente. Claro que él quizás no se pensaba encontrar con la mismísima familia de Luis Díaz, que es el futbolista quizás más popular en Colombia en estos momentos. Pero bueno, sin desviarse, aquí es un tema también que al parecer fue de violencia política. El cuarto hecho, y que también tiene un video muy popular en las redes sociales, es que a inicios de septiembre, a la salida del Congreso, un hombre se acercó con una cámara a Miguel Polo Polo, al famoso congresista y popular Miguel Polo Polo, mientras grababa un video en el que quedaron registrados los insultos racistas contra el congresista. Lo persiguió por varias calles y relacionó su color de piel con su papel en el Congreso, en el Legislativo. El hecho fue rechazado por el gobierno y por la mismísima Francia Márquez, que recordó el hecho del video de la señora que también insultaba a Francia Márquez, ¿se acuerdan? Que decían que los simios gobernando, etcétera, y ese montón de cosas, por los cuales esta señora terminó condenada por estos actos de discriminación a 17 meses de cárcel.
Por supuesto, esta sentencia, pues, al no tener un monto muy alto, pues, tengo entendido que se le suspendió a la señora, pero igual la persona pues va a quedar con esa condena, va a quedar con esos antecedentes y también con la tacha social. Pero bueno, hablando de Polo Polo, es que realmente sí, el video deja ver que la persecución es fuerte, es decir, lo persigue mientras camina con sus escoltas, a medida que va hablando, lo va insultando. La idea no es defender realmente a Polo Polo, pero tampoco se puede estar, digamos, apoyando esta clase de actos. La política y el derecho, en la mayor medida de lo posible, tiene que ser con argumentos razonables y mucho mejor aún si tienes evidencia. Resulta que el Consejo de Estado dejó en firme el escaño, la curul de Polo Polo y bueno, al parecer va a seguir en el Congreso, pues a menos que tengamos alguna otra eventualidad judicial, porque fueron varias las demandas que se le presentaron. Pero no volviéndonos a desviar, este también fue un hecho grave de violencia política. La persecución, como lo dije, fue durante varias cuadras, lo iban insultando. Bueno, algunos pueden decir, él también graba videos, también insulta, pero bueno, esto no puede llegar hasta el punto de que la justificación es que el otro agreda, que el otro insulte, porque esto solamente va a llegar a un vórtice de violencia con todas las graves consecuencias que eso puede tener para el tejido social de las personas, para la moral, para la ética de la sociedad. Y por último, el hostigamiento contra la congresista Catherine Miranda y creo que otras dos más que ahora mismo se me escapa el nombre por las redes sociales. Las amenazas que estaría recibiendo Miranda por sus pronunciamientos sobre la reforma a la salud. Aquí lo que tengo entendido es que este tema de la reforma a la salud ha sido muy espinoso. Hay mucha contradicción, pues sí se sabe, digamos, porque a medida de los años las quejas contra las EPS se han hecho sentir, también los hechos de corrupción. Sin embargo, también hay gente que dice que el sistema está bien, que es respetable, que lo malo es la corrupción, que las EPS deben seguir en sus funciones. Entonces, en este choque entre el gobierno y la oposición, al parecer la congresista intentó proponer una subcomisión que fue firmada por unos cuantos congresistas. Esta subcomisión se iba a encargar de estudiar la reforma de la salud y proponer o una nueva o llegar a unos consensos que le hicieran aprobable, etcétera, algo así. El punto fue que este hecho fue calificado como una especie de boicot o que intentaba hacerle un entrampamiento a la reforma a la salud por parte del gobierno y pues sus seguidores y por supuesto su bancada, y procedieron a insultar a Catherine Miranda de diversas formas. Ella ya dijo que también, igual que Polo Polo, igual que la vicepresidenta Francia Márquez, va a iniciar acciones judiciales. Pero más allá de esto, pues también tenemos otro hecho de violencia política. Esto sin mencionar la violencia que está aumentando también en los territorios. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos? Bueno, la violencia en ningún punto va a llegar a ningún sitio. En la historia de Colombia, desde su independencia, inclusive antes, está llena de violencia y esto solo ha traído destrucción, ha estancado el desarrollo. Entonces, pienso que los esfuerzos que se han hecho por concertar el debate, y es que si la democracia no sirviera, no hubiera alternación de fuerzas. Cada vez vemos más de que, bueno, el debate en las redes sociales no solamente ha sido para insultar, también ha servido para que las personas se informen, para fortalecer el voto de opinión, y esto ha permitido que personas de partidos alternativos lleguen al Congreso y que hoy en día inclusive tengamos un presidente que oficialmente hace parte de una fuerza alternativa que no había llegado al poder antes. Entonces, todo esto se ha logrado con un consenso político y la excusa no puede ser de que el otro insulte, de que el otro diga mentiras, de que el otro ataque, de que el otro violente, porque, repito, esto solo nos llevaría a un vórtice de violencia en el cual pasaría algo así como las guerras que tuvieron durante muchos años los conservadores y liberales con la excusa de la política, con toda la tristeza, el estancamiento y por supuesto la corrupción que eso va a traer, porque el estancamiento aumenta la corrupción y por supuesto la malversación de los recursos públicos. Entonces, bueno, este video fue más de opinión, más de política. Si te gustó, like y suscríbete para más información, me serviría de mucha ayuda. Gracias a las personas que se están suscribiendo. Yo dejo este video hasta acá, te mando un gran abrazo, un gran saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.